Te voy a contar 5 formas para recordar el nombre de las personas cuando recién nos presentan. Soy Natalia Escobar, licenciada en psicopedagogía, especialista en estimulación y rehabilitación cognitiva. A través de este canal, Estudios desde Casa, te voy a ir mostrando videos cortos para estimular tu memoria en tu casa. Probablemente que en algún momento te pasó que estabas charlando con alguien que te dijo su nombre, iniciaron una conversación y de repente te das cuenta que apenas pasados 5 minutos te olvidaste cómo se llamaba, ¿sí? Bueno, no te preocupes que de eso vamos a tratar aquí. Recordar el nombre de las personas tiene un beneficio doble, porque primero hacemos una propia estimulación interna cognitiva porque hacemos el esfuerzo de recordar nuevos datos. Y segundo, porque generamos interés y empatía con el otro. Es un beneficio social. Consejo número 1. Presta atención con tus 5 sentidos a la persona que tenés en el frente, inmediatamente que te ha sido presentada. Y si en ese momento te das cuenta que olvidaste su nombre, no tengas miedo de preguntarle, discúlpame, ¿cómo era que te llamabas que no escuché bien? O alguna frase similar que te permita volver a preguntarle su nombre. Consejo número 2. Cuando te hayas asegurado que escuchaste el nombre de esa persona, en ese instante repetí internamente el nombre que te están diciendo. Si por ejemplo se llama Pedro, trata de decir Pedro para vos misma. Eso sirve mucho. Consejo número 3. Asocia el nombre de esa persona con algún conocido, familiar o, por qué no, un famoso. Por ejemplo, si te están presentando a alguien que se llama Susana, inmediatamente mi cerebro nos va a llevar a Susana Jiménez. O puede ser Mirta, asociamos a Mirta Legrand. Tal vez no tengamos la suerte de que la persona que se nos está presentando no sea alguien tan famoso y relevante, pero sí ahí podemos acudir a algún familiar o algún amigo. Consejo número 4. Repetí el nombre de la persona en el lapso del diálogo que mantengas con ella. Por ejemplo, ya sabemos que se nos presentó y nos dijo, entonces, ante la primera pregunta que vos le quieras hacer, colocarle su nombre. Si vos le querés decir dónde vivís, no es lo mismo que le dijeras ¿dónde vivís, Verónica? ¿Sí? De esa manera lo repetís una vez más en cualquier otra pregunta y cuando te despedís, no hay mejor cosa que despedirse diciéndole el nombre al otro. Nos vemos, que tengas buen día, Verónica. Consejo número 5. Anclar las características físicas de la persona a través de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, si me llama la atención la altura de alguien, puedo decir, él es Pedro, el que es muy alto. O, ¿por qué no?, él es José, el de voz gruesa. O María, la del perfume muy rico. Esas son algunas de las sugerencias que puedo darte. Te invito a participar a nuestros talleres de estimulación cognitiva donde vamos a desarrollar distintas actividades y ejercicios para mantener activo nuestro cerebro. Te espero. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Estudio desde Casa, haciendo clic en el botón de color rojo que aparece aquí debajo que dice suscríbete. Recordá que podés hacer clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones en tu teléfono. Además, si tenés alguna duda, también la podés realizar en donde dicen comentarios. Inmediatamente voy a responder tu pregunta. No te olvides, mantén activo tu cerebro.